Hermanos, venimos en nuestro propósito de ser esa iglesia que se desarrolla y, como hemos establecido para este año, esa iglesia que cree. Y como iglesia que cree, el tema que queremos compartir en este fin de semana es que somos una iglesia que cree que somos el cuerpo de Cristo. Y esto es importante en el desarrollo de la iglesia. La iglesia no es una institución establecida por hombres. La iglesia no es lo que comprende ni el nombre ni el edificio. Muchas veces decimos, vamos a ir ¿a dónde? Y cuando usted pasa por acá dice, allá queda. ¿Y a qué le determinamos iglesia? Al edificio. Quiero decirles hoy que la iglesia no es ni el nombre ni el edificio. La iglesia está compuesta por personas. Es decir, usted y yo somos ¿qué? La iglesia. Dígale que está a su lado, usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos los llamados. Ahora, la palabra iglesia no figura en ningún texto del Antiguo Testamento. La palabra iglesia no se ve en el Antiguo Testamento. La palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento a través del proceso de Jesucristo, a través de los discípulos, los cuales envió y comenzó a desarrollar. La primera vez que aparece la palabra iglesia es cuando Jesús habla con Pedro. Pero esta palabra iglesia viene de una palabra griega que escrito con doble K se escribe eclesia. Eclesia es la unión de dos palabras, ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamado. Es decir, la iglesia, la eclesia son los llamados que tienen un propósito de Dios para cumplir ¿a dónde? Afuera. Hay un llamado. Pero también la palabra eclesia con doble C, para los que están tomando apuntes, es una palabra que viene del latín que significa asamblea, reunión. La reunión, la asamblea de personas que se reúnen con un fin determinado. En este caso, la eclesia es la que se congrega, la asamblea de personas, de creyentes que hacen parte de la congregación de personas cristianas que se congregan o se reúnen en torno a Cristo, a adorar a Cristo. La declaración doctrinal de la Alianza Cristiana nos dice, la iglesia consiste en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y que nacen por el Espíritu Santo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo, redimidos por su sangre y que nacen a través del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Esta institución que se llama o que conocemos como iglesia la estableció el mismo Jesucristo. Y en la Biblia se hace referencia a la iglesia en dos sentidos especialmente. Se hace referencia a la iglesia en el sentido universal, como la iglesia que se reúne en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar o localidad en torno a Jesucristo. Es lo que llamaríamos la iglesia del Señor, la iglesia que está desarrollando un propósito a nivel general que es una sola. Ahora, no todas las iglesias que se reúnan en torno a Cristo son iglesias o son la iglesia del Señor. Porque hay muchas iglesias, se dice que hay más de 1000 religiones que se reúnen en torno a Cristo, de las cuales esas 1000 son falsas doctrinas. Entonces, no todas las que se reúnen en torno a Cristo son iglesias o la verdadera iglesia del Señor. Solo aquella iglesia que cumple con los principios doctrinales, que guarda la doctrina establecida por la palabra de Dios, que guarda lo que la palabra de Dios enseña, es la verdadera iglesia del Señor. Porque encontramos muchas falsas doctrinas que también se reúnen en torno a Cristo. ¿Está bien? Pero la otra forma como la Biblia hace referencia a la iglesia es a la congregación o al grupo local. A esa congregación, es decir, hay principios para la iglesia universal, para toda la iglesia en el mundo, y hay principios que la Biblia establece para la iglesia local. Ahora, cuando hablo de la iglesia universal, no estoy refiriéndome a la iglesia conocida tradicionalmente como la iglesia católica. Me estoy refiriendo a la iglesia que existe
en toda la tierra, en todo el mundo. Es la iglesia en la cual Dios estableció principios bíblicos. Y dentro de eso quisiera ir al libro de los Hechos, el capítulo 14, el versículo 21. Los textos que tenemos van a estar proyectándose, así que no me voy a detener mientras que ustedes buscan, porque hoy tenemos muchos textos. Dice así la palabra de Dios en Hechos 14, 21. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este texto de Hechos y el libro de Hechos, que es el libro de la iglesia, nos muestra cómo el Espíritu Santo a través de los hombres fue desarrollando y extendiendo la iglesia. Encontramos que allí la iglesia se extendió a través de personas que creyeron y fueron desarrollando la obra en diferentes lugares. De esa manera se fundaron iglesias, se colocaron personas, ancianos, y también había algo muy importante dentro de la iglesia: rendición de cuentas. Dice Pablo: llegamos, trabajamos, volvimos y les contamos que todo lo que Dios estaba haciendo. Es como Dios fue desarrollando su iglesia a través del Espíritu Santo, y como lo vemos en el relato de los Hechos. Hoy quiero contarles 3 principios fundamentales que Dios dio a la iglesia en toda la tierra. 3 principios que nosotros debemos de tener como parte de esta iglesia, como parte de lo que nosotros somos. Pero antes de seguir, voy a invitarle a que oremos y se incline su rostro ahí donde está, y le pidamos al Señor que en esta hora Él nos acompañe, Él nos hable por su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que seas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Hoy nos acercamos confiadamente delante de ti. Háblanos por tu palabra, Señor, y hoy úsame como un instrumento para presentar tu palabra. Oramos, Señor, creyendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero compartirles hoy es que nosotros creemos que Cristo estableció, formó la iglesia para establecernos como pueblo de Dios. Y esto es súper importante. Algunos pueden decir: eso ya lo sabía. Pero no es tan sencillo, porque es que cuando vemos en la historia sagrada, ¿quién es el pueblo de Dios? Los judíos, el pueblo de Israel. Ese, desde Abraham fue establecido el pueblo para ser único y diferente entre todos los demás pueblos. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, mejor, y será la nación que modele sobre las demás. Pero cuando Jesucristo viene y establece la iglesia, ahora a través de Jesucristo, a través de la iglesia, nosotros somos herederos de las promesas que Dios dio a Israel. Y ahora, por consecuencia, nosotros también somos hijos de Abraham. No tenemos sangre judía, pero hemos sido adoptados, comprados por Jesucristo, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y esto lo presenta el autor de los Hebreos de una manera muy especial. En Hebreos capítulo 12, el versículo 22, dice así el autor de los Hebreos: por el contrario, ustedes, hablando de nosotros, se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Lea conmigo esta parte:
se han acercado. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? ¿Ya llegaron? Lea conmigo otra vez, 2, 3. ¿Qué dice? Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. ¡Wow! ¿Qué sigue diciendo? Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla más fuerte de la de Abel. ¿Sabe qué está diciendo el autor de los Hebreos? Antes existía un pueblo que era el pueblo de Israel, único pueblo de Dios. Ese pueblo era el pueblo privilegiado, el pueblo que Dios amaba, el pueblo que Dios respaldaba, el pueblo por el cual Dios luchaba. Pero también a ese pueblo tuvo que someterse a una ley muy dura. Ese pueblo no tenía ni siquiera la oportunidad, o más que la oportunidad, la posibilidad de acercarse a Dios, porque no resistía a su presencia. Usted recuerda cuando Moisés reúne todo el pueblo allí en el monte y Dios va a hablar. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice que no resistían la presencia de Dios y le dicen a Moisés: Moisés, mejor ve tú y habla con Dios, porque nosotros morimos. La ley que estaba escrita era dura para ellos. Ahora, por eso el autor de los Hebreos: ustedes no se han acercado a ese monte donde si no estaban santos morían. Ahora nos hemos acercado al monte de Sión. Ahora nos hemos acercado a la gracia de Dios. Ahora nosotros los gentiles, o nosotros los que no somos judíos, tenemos la oportunidad de ser parte de ese pueblo. Y mire cómo dice: nos hemos unido a la gran asamblea. La iglesia del Señor no es solamente la iglesia que arrancó en Hechos de los Apóstoles. La iglesia del Señor es la que arrancó desde Abraham. Dice los primogénitos, a ellos que ya están en el cielo. Y la iglesia del Señor no solamente comprende los seres terrenales, dice, también hay millares y millares de ángeles. Una gran asamblea que se va a reunir gozosa un día en las bodas del Cordero. Esa es la iglesia a la cual Dios nos ha llamado a pertenecer. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? Esa es la iglesia a la que pertenecemos. Nos ha hecho ahora su pueblo. Nos ha hecho ahora ese pueblo al que Dios ama y al que el mismo Jesús compró a precio de sangre. Es hermoso ver que la gracia, lo que el Señor pagó por nosotros, ahora nos hace parte de la verdadera iglesia. Y recuerde, amado hermano, que hay una gran celebración que solamente la iglesia del Señor, es decir, aquellos que se vayan en el arrebatamiento, en el rapto, podrá gozar, y se llaman las bodas del Cordero. Eso solo estará reservado para la iglesia del Señor, y allí nos uniremos con los patriarcas, con los primogénitos, con los que ya partieron, con los que hicieron sendas y con los que nos dejó la Biblia como referencia, camino. Y nos uniremos con millares y millares de ángeles y estaremos juntos en esa gran asamblea como la novia de Cristo para ser desposada en las bodas del Cordero. Dios, a través de Jesucristo, nos hizo su pueblo. Y es importante entenderlo como lo explica Efesios en el capítulo 2, el versículo 13. Dice Pablo hablando a los Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Hizo uno. Esto es importante, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando está hablando del cuerpo, ¿a qué cuerpo se está refiriendo? A la iglesia. A la iglesia. Nosotros ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, y el pueblo de Israel y nosotros como iglesia somos ¿qué? Uno solo. Uno solo.
Y esto es muy importante. Dios ahora nos está llamado a ser parte de su iglesia, de ese gran pueblo, de la gran asamblea. Somos el pueblo de Dios. Igual que los judíos, usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos los que tenemos los mismos derechos. Estamos siendo parte de esa iglesia que se constituye en el plan perfecto de Dios. Y algo que Dios había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés, le dijo Dios a Moisés: estableceré para mí un pueblo de reyes y sacerdotes para que me sirvan. Después el apóstol Pedro lo dice a la iglesia. Lo dice de una manera muy especial en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. ¿A quién le está diciendo que son real sacerdocio? ¿A quién? A nosotros, no al pueblo judío. Está diciendo Pedro otra vez: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ojo con esto: vosotros que en otro tiempo no éramos ¿qué? No éramos pueblo de Dios. ¿Cuándo no éramos pueblo de Dios? Cuando estábamos lejos de Dios, cuando andábamos en el pecado. Y dice ahí: pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es una verdad muy hermosa, hermano. Por eso usted tiene que estar unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No hay cristiano, escúcheme bien, no hay cristiano sin iglesia. Es que yo soy cristiano, pero yo sirvo al Señor desde mi casita. Porque el Señor está en todo lugar, ¿no que Él es omnipresente? Dígame si no. Y yo prendo la tele y ahí predican chévere. Y me ahorro el diezmo, porque no tengo que diezmar. Uy, como ahora transmiten por Facebook Live, entonces más bien veo la predicación por Facebook. No hay cristiano sin ¿qué? Sin iglesia. Porque la iglesia fue establecida por el Señor para hacernos a través de la iglesia su pueblo. Y si usted conoce cristianos que no van a la iglesia, dígale: hermano, usted no hace parte de la iglesia. Y si usted no es parte de la iglesia, usted no es parte del cuerpo. Y si usted no es parte del cuerpo, usted no es parte de la novia. Y si no es parte de la novia, usted no se va a casar con Jesús. Y si usted no se va a casar con Jesús, se va a quedar. Sencillo. Sencillo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué decíamos? Cristo formó la iglesia ¿para qué? Para establecernos como el pueblo de Dios, como su pueblo. Número 2, creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos ¿qué? Su cuerpo. Este es un principio fundamental. El apóstol Pablo, que es el autor de la doctrina de la iglesia, hace énfasis de que la iglesia tiene un orden, que la iglesia tiene un por qué y un para qué, que nos formamos dentro de la iglesia, que la iglesia no es un ente que funciona como uno quiere. Y por eso, como cristianos, lo que más nos cuesta dentro del llegar a la iglesia es ser personas sujetas a autoridad. Ser personas sujetas a autoridad. Hermanos, duele, lo digo con respeto, duele cuando alguna persona dice: es que yo no estoy obligado a servir. Es que recuerde que mi servicio es voluntario. ¿Perdón? Es que el día que Dios lo llamó a usted a ser parte de la iglesia, ese mismo día que Dios perdonó sus pecados, le redimió, le limpió y lo llamó y le dijo: aparte de que te he limpiado, que te he rescatado, te invito a que sirvas. Y hago parte de la iglesia. Entonces Pablo nos explica que hay un orden, que Jesús es la cabeza, como lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice Pablo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga Él la preeminencia. Está diciendo, la iglesia existe por Jesús. La iglesia se reúne para exaltar a Jesús. La iglesia tiene propósito de que aquí nosotros seamos edificados para ser esa novia que va a ser desposada con Jesús. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué estamos siendo parte de un cuerpo? ¿Por qué hay profesores de la EFI, de niños, ujieres, cantantes, músicos, personas que enseñan la palabra, que predican? Porque lo hacemos para exaltar el nombre de Cristo. Él es la cabeza. Aquí venimos es a adorar a Cristo. Y hermanos, muchas veces la iglesia pierde la cabeza. Comenzamos a hacer otras cosas donde Cristo no es la cabeza. Comenzamos a servir no precisamente a Dios. Cuando usted piensa que su trabajo no es para Dios, usted se va a cansar. Cuando usted piensa que su servicio no es para Dios, usted va a esperar que le haya recompensa en esta tierra, que le reconozcan su trabajo. Y lo más triste, cuando usted piensa que su trabajo no es para Dios, ni siquiera le interesa servir. Por eso hay muchos que no les interesa y le echamos la culpa a cualquiera. Es que el pastor no me deja. Es que ya no se escucha tanto, ¿no? Pero antes era la rosca. Es que ella solamente está la rosca. Es que solamente son los amigos de Carlos, de Milton, de Juan, de Elías. Delante de Dios usted podría decirle al Señor: Señor, es que yo no pude servir porque es que yo no era de la rosca. ¿Y el Señor qué le va a decir? ¿Ah? Él es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. Y desde aquí, esto representa para nosotros como cuerpo que la iglesia sea un cuerpo dinámico. Eso significa un cuerpo vivo. Y eso lo coloca Pablo hablando a Efesios 5:22. Lo dice, perdón, o versículo 25 dice Pablo hablando en la referencia más especial que tenemos hacia los esposos y comparación de Cristo con la iglesia. Le dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como que, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese que ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién debe estar sin mancha y sin arruga? Ay de los viejitos. El Señor le quita ¿qué? Las arrugas. ¿Sabe qué está diciendo aquí el autor? Está diciendo: iglesia, póngame cuidado. Dios, a través de Jesucristo, pagó un precio muy, muy alto. Precio de sangre. Para redimirnos, para limpiarnos del pecado, para limpiarnos y hacernos una iglesia santa, sin mancha. Ese precio que Él pagó, le da autoridad para ser la cabeza de este cuerpo. Y nosotros como iglesia somos miembros de ese cuerpo. Y dice Pablo en 1 Corintios 12:27, dice así: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Y cada uno individualmente un miembro de Él. En la iglesia del Señor no hay siameses pegados. Usted no puede decir que no puede servir a Dios porque está pegado a un siamés. Es que, Señor, yo no puedo ir para acá porque el otro me jala para acá. Dice que todos somos ¿qué? Todos somos parte de ¿quién? A ver, léalo conmigo nuevamente el texto. Léalo bien fuerte. Ahora bien, vosotros sois ¿qué? El cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado: tú eres el cuerpo de Cristo. Y cada uno, o sea, tú y yo, individualmente y de manera contraria, somos miembros ¿de quién? De Él.
Somos miembros del cuerpo de Cristo. Vuelvo a decirles, si usted no está conectado al cuerpo, usted no es de la iglesia. Si usted no es de la iglesia, ya sabe, ¿no? Y si usted no está, entonces no va a ir a las bodas del Cordero. Entonces usted se va a ir para otra boda y no es con Cristo. ¿Estamos? Ahora, si cada uno somos miembros individuales de este cuerpo, como miembros tenemos una función, y eso lo coloca Pablo en Efesios 4. Efesios 4, versículo 15 dice Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Mire que Pablo siempre está diciendo, primero ¿quién? Cristo. ¿La cabeza es quién? Cristo. ¿Con quién vamos a glorificar? A Cristo. ¿En quién vamos a crecer? En Cristo. ¿A quién debemos ser semejantes? A Cristo. Él es la cabeza, pero ¿qué sigue diciendo? De quien, dice, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, versículo 16, de quien ¿qué? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, léalo fuerte conmigo, que se ayudan mutuamente. Otra vez, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Anoche les decía yo que hay unas hermanas que andan edificando nuestro cuerpo en la cafetería. Tienen un talento de cocinar cosas tan ricas y lo han puesto al servicio de Dios. ¿Cuántos hemos sido edificados por la cafetería? A algunos se les nota más que a otros, pero es parte de la edificación. Está diciendo Pablo, mire, a todos sin excepción, los que son parte de la iglesia, Dios les dio algo, un don o un talento, una capacidad. Y Dios le dice, mire, eso es para el crecimiento. Hermano, escúcheme bien, si usted lleva 3 meses o más en esta iglesia y usted no ha crecido, es porque usted no se ha conectado al cuerpo. Es porque usted no se ha relacionado. Me gustó algo que decía Martica y Armando ahora. Ahora, a través del servicio a Dios por nuestros grupos, nuestra familia ha crecido y se ha unido. Cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, ¿vamos a qué? A crecer. Vamos a estar, dice aquí Pablo, que el cuerpo está unido por las coyunturas y cada miembro se ayuda a qué? Entre sí, mutuamente nos estamos ayudando y vamos creciendo en Cristo. La obra de crecimiento la hace el Espíritu Santo en nosotros a través de los dones y los ministerios. Él está desarrollando su obra a través de nosotros. Y nosotros crecemos para que la iglesia avance. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 12, del 12 al 31. Usted lo puede tomar como referencia. Ahí está todo como el Espíritu Santo da dones, da ministerios para que la iglesia se edifique. Y a usted y a mí Dios nos ha dado eso. Pero algo importante, iglesia, la Biblia asemeja los dones y los ministerios a una parábola muy especial que el Señor nos da. Y es la parábola de los talentos. Dice el Señor que si a todos nosotros nos dio dones y talentos, sea el que sea, desde servir, que es el don más hermoso, porque el mismo Jesús dijo que cualquiera que quiera hacerse grande en los reinos de los cielos, ¿debe qué? Debe servir a todos. A todos. ¿Sabe qué dice la palabra de los talentos? Que un día el Señor va a llamar a cada uno de los que le dio sus dones y talentos y le va a decir, venga Elías, venga Yuri, venga Marcela, venga Claudia, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Lo enterraste o comenzaste a fructificarlo? Y como dice la Biblia, habrá tristeza y lloro para muchos, para otros habrá gozo y premio. Porque lo que Dios nos dio se fructifica cuando lo colocamos al servicio de Él. Porque cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, no negocie el ministerio que Dios le ha dado. Y hablo con el liderazgo. Muchos dejan el liderazgo porque no pudieron tener una buena relación con uno o con el otro. En estos días hablaba con una persona que me dijo, yo creo que voy a dejar el ministerio porque no puedo con la indisciplina, con la gente, con las cosas.
Hay personas que piensan que ayunar es una exigencia. Ayunar es una parte de la naturaleza del líder. Es parte de la naturaleza del líder. Un líder no tiene por qué estar exigiéndole a otro que ayune, que busque a Dios. Es natural. Pero yo le decía a esta persona, no negocie el ministerio que Dios le ha dado por personas que no están dispuestas a someterse o a hacer las cosas bien. No sacrifique el ministerio que Dios le ha dado haciéndose a un lado porque no le gusta una cosa o la otra. Al contrario, sabemos que es para Dios y que Dios trae recompensa a los que bien le sirven, a los que están con Él, a los que se han acercado a Él. Somos parte del cuerpo de Cristo. Sirvamos a Él con lo que Dios nos ha dado, porque un día tendremos que dar cuenta y el Señor nos dirá, ¿qué hiciste con el don y el talento que yo te di? Y punto número 3 y último, creemos que Cristo nos dio una tarea misional como iglesia y es reconciliar al mundo con Dios. Y esto es la razón de ser de la iglesia. Cuando cada creyente se hace parte del cuerpo, lo decía ahora, desde el mismo día que Dios perdonó nuestros pecados, ese mismo día nos invitó a ser parte de la tarea misional. La tarea misional para mí tiene 3 procesos. El primero es el mandato geográfico. Marcos 16:15 nos dice el mandato geográfico que tiene 2 condiciones o 2 características. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Tiene 2 principios. El primer principio es 100% geográfico y es vayan por todo el mundo. Esto nos implica a nosotros como iglesia, esto es para la iglesia, predicar el evangelio en todo el mundo. Por eso como iglesia Alianza Cristiana y Misionera tenemos más de 1000 misioneros alrededor del mundo, que su principal labor es ir y predicar el evangelio donde hay personas, donde hay culturas que uno conoce. Pero ¿sabe qué fenómeno se está dando en este tiempo? Que los que antes eran territorios evangelizados en las generaciones se ha perdido y hoy necesitamos volver a evangelizar. Por ejemplo, si usted se pregunta ¿dónde están las iglesias de Pablo? Muchas de las iglesias de Pablo hoy están en territorios que ya no son cristianos. Son territorios que han sido conquistados por otras religiones, donde ya no hay cristianismo. Si hablamos de la expansión del reino de los cielos a través de Pablo cuando fue hacia Roma para evangelizar Europa, hoy en día gran parte de Europa ya no está evangelizada. Es decir, esta tarea volvió a tomar sentido para ir a muchos lugares del mundo a predicar el evangelio. Hay un mandamiento geográfico, pero también dentro de ese mandamiento dice vayan y prediquen en todo el mundo, pero también dice prediquen ¿a quién? A toda criatura. Está diciendo no podemos hacer distinción entre rico, pobre, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su condición, que este merece o este no merece. Está diciendo a toda criatura. Muchas veces nosotros creemos que el que está en el pecado o el que está lejos de Dios no merece. Ese es el que más necesitamos alcanzar. En este tiempo donde la iglesia está siendo llamada a tener una postura frente a las poblaciones LGBTI, somos nosotros los que tenemos la respuesta de amor para alcanzarlos a ellos. Mire, la iglesia en este momento, tengo que decirlo con tristeza, no sabe qué hacer con la población LGBTI. Y lo que está pasando es que cada día está corriendo más y más la brecha y se está haciendo para atrás. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Ámenlos y sírvales, enseñándoles que Dios les ama, pero que en su tiempo podremos decirle, Dios te ama, pero no ama tu pecado. Tú necesitas ser transformado. Toda criatura. Y dentro de toda criatura, hablaba yo el día de ayer, tenemos algo muy específico. Y es que muchos de nosotros estamos perdiendo la segunda y tercera generación de nuestros hijos. Hay muchos cristianos que dentro de sus hogares, sus hijos ya no son cristianos. Y usted está diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si él iba a la escuela dominical?
¿Qué pasó si mi hijo no se perdía ningún domingo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que usted se le olvidó predicarle a su hijo el verdadero evangelio y el arrepentimiento. ¿Qué pasó? Que su hijo no encontró estructuras confiables dentro del testimonio que usted le dio en su casa. ¿Qué pasó? Que le pedimos a ellos que hicieran cosas que nosotros no estábamos haciendo. Toda criatura implica también presentar el evangelio a nuestros hijos. ¿Usted le ha preguntado a su hijo si ya se convirtió? ¿Si ya tomó una decisión por Cristo? ¿Si ya es una persona que ha tomado la responsabilidad de amar y seguir a Cristo? Esas son las personas que muchas veces más rápido perdemos, pensando que porque vienen con nosotros ya son. Pero muchos, como dice la Biblia, estaban entre nosotros, parecían como nosotros, pero no eran de nosotros. Necesitamos evangelizar a nuestros hijos. Necesitamos presentar el evangelio a aquellos cercanos. También tiene un mandato generacional que me gusta, la Gran Comisión. El mismo Jesús lo presentó en Juan 17:20, orando por sus discípulos. Él, orando por sus discípulos, le dice al Padre: mas no ruego solamente por estos que me has dado, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, Jesús está orando por sus sucesores, que son la segunda generación, y le está diciendo: Señor, no te pido solo por esta segunda generación, sino, ¿sabe qué? A mí me encanta este texto. El Señor está orando por mí, porque dijo: yo quiero también que tú obres en aquellos que creerán por la palabra de ellos. ¿Y cuántos hemos creído por la palabra de que otro nos enseñó y otro nos predicó? Esa fue la oración de Jesús, una oración generacional. Hermanos, hay muchos que llegaron a Cristo porque alguien le predicó y se guardó el secreto. Se acabó ahí la generación, paró. ¿Sabe? Pablo en 2 de Timoteo 2:2 nos da un ejemplo hermoso de 4 generaciones. Pablo es la primera generación que instruye a Timoteo y le dice Pablo: lo que has oído de mí, está diciéndole Pablo a su segunda generación, que es Timoteo, ante muchos testigos. Ahora le dice a la tercera generación: esto encarga a hombres fieles. La tercera generación son hombres fieles, y Pablo va más allá. ¿Qué? Que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, está diciendo, la misión de la iglesia debe ser generacional. Comparte y enseña que compartan. Comparte y busque que al que tú le compartes también haga lo mismo. Aquí Pablo nos presenta 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres idóneos y otros. Ahora la pregunta es: ¿en qué generación vas tú? ¿Eres la última? ¿Eres los otros y no hubo más? ¿O estás instruyendo a otro? ¿Estás instruyendo a tus hijos? ¿Estás compartiendo a otro? ¿Le estás enseñando a compartir? Y por último, este mandato de la Gran Comisión tiene un proceso de fruto constante. Es decir, nuestra mejor tarea de evangelización es cuando nosotros entendemos que la comisión del Señor es para que nosotros demos fruto. Les he hablado en otras oportunidades que la Gran Comisión no solamente es ir y hacer discípulos, como lo presenta Mateo, Marcos y Lucas, que hay un mandamiento generacional, como lo presenta Pablo, pero que hay un mandamiento de fruto que es personal. Y esta Gran Comisión que encontramos en Juan es impresionante, en la vid verdadera. Y quisiera que me acompañaran y leyéramos juntos Juan 15:16. Ahí está en la pantalla. Léalo conmigo bien fuerte. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Este es el proceso final. El Señor le dice: póngale el nombre suyo.
¿Listo? Y léalo con su nombre. Entonces, por ejemplo, yo voy a leer así: Elías, no me elegiste vosotros a mí, sino yo te elegí a ti. Carlos, María. El Señor nos dice: mire, Armando, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. ¿Cómo la vio? Es que, Señor, es que yo no sé si servirte, Señor, porque es que estoy tan cansado. Es que esto es duro. El Señor le dice: no, espere. Es que usted no me eligió a mí. Yo lo elegí a usted. Esto, escúcheme bien, ojo con lo que voy a decir. Esto solamente es para la iglesia del Señor. Solo es para la iglesia del Señor. Para el pueblo de Dios. Para los que son parte del cuerpo. Los demás, esto lo puede hacer a un lado. Esto no es para usted. Pero si usted es parte de la iglesia del Señor, escuche bien. El Señor te dice: yo te elegí a ti, tú no me elegiste a mí, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y la parte que sí nos gusta, ¿no? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. ¿Cuántos quisieran que el Señor les diera las peticiones de su corazón? ¿Cuál es el secreto? Dar fruto. Ir y hacer el trabajo que Dios nos ha dado. Que haya amor en medio de nosotros. Hermanos, tenemos un trabajo, una misión. 3 principios de la iglesia para todo el mundo. El primero, que el Señor nos estableció como ¿qué? Como pueblo de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Segundo, que el Señor nos ha hecho como parte del cuerpo. ¿Él es qué? Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y número 3, que nos ha dado ¿qué? Una tarea misional. ¿Cuál es esa tarea? Reconciliar al mundo con Dios. Quiero invitarle que ahí donde usted está cierre sus ojos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de tu palabra. Padre, encontramos y entendemos que la iglesia fue establecida por ti, Jesús, con el propósito de hacernos su pueblo, con el propósito de hacernos parte de ese cuerpo que se ayuda mutuamente, donde tú eres la cabeza, Jesús, y con el propósito de ser parte de la reconciliación del mundo. Hoy nosotros estamos aquí y te damos gracias por darnos la oportunidad de ser parte de la iglesia. Mientras que estamos orando con nuestros ojos cerrados, yo quisiera invitar si hay personas hoy que nos visitan y que hoy entiende que el Señor nos ha dado una invitación para ser parte de su iglesia, de su cuerpo, y de pronto usted es la primera vez que viene o ha venido pero no ha tomado una decisión por Cristo y hoy reconoce esa necesidad de ser parte de esa iglesia del Señor. Yo quiero invitarte para que hagas una oración conmigo. Repite después de mí esto que dice: Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy entiendo que me amas. Te doy gracias porque pagaste un precio muy alto al morir en esa cruz. Te pido, Jesús, que perdones mis pecados, que me limpies y me des, Señor, la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy que sea, Señor, el gozo de tu espíritu en mi corazón, que sea parte de ese pueblo, de esa iglesia que tú amas, Señor. Gracias por amarme y gracias por estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ya seguimos con nuestros ojos cerrados. Yo pregunto si hay alguna persona que haya hecho esta oración por primera vez. Voy a pedirle que levante su mano ahí donde está. Si hay alguna persona que hoy ha decidido hacer esta oración para acercarse al Señor por primera vez en su vida y decirle al Señor que necesita de Él en su corazón. Si todos
Hay una persona por aquí que hizo esa oración. Voy a pedirle que se coloque en pie ahí donde está. Si hay otra persona, la persona que levantó su mano, que se pueda colocar en pie ahí donde está. Y voy a orar pidiéndole al Señor que sea guiando su vida y su corazón. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das hoy de acercarnos a ti como parte de la iglesia, Señor. Pedimos, Señor, que hoy nuestras vidas sean, Señor amado, llenas de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Padre, glorifícate, Señor, en cada persona. Y hoy el que decide acercarse a ti, Señor, pueda encontrar en ti paz, refugio, Señor, y esa recompensa de la vida eterna, Señor. Gracias porque sabemos que en ti, Señor, hay esperanza y que tú nos acompañas. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Mientras que estamos orando, yo quiero hacer un segundo llamado. Y tiene que ver con aquellas personas que hoy nos damos cuenta que como iglesia de pronto no hemos sido los más fieles para ser parte de ese cuerpo, de colocar al servicio del Señor nuestros dones y talentos, o que no hemos sido fieles en compartir el mensaje del Señor. La Biblia dice que como cuerpo estamos aquí para ayudarnos, y como cuerpo estamos aquí para edificarnos. Si el Señor hoy nos ha hablado de alguna manera y usted quiere comprometerse con el Señor, colóquese en pie ahí donde está. Y si quiere pasar adelante, yo le invito para que usted pase adelante como señal de un compromiso delante del Señor. De pronto usted hoy, como parte de este cuerpo, está pasando por alguna necesidad, como alguna necesidad económica, alguna enfermedad. También yo quiero invitar para que usted pase adelante, porque estamos aquí para orar mutuamente, para ser fortalecidos. Así que si el Señor hoy nos llama a activarnos como parte de esa iglesia, yo quiero invitarles a que nos unamos al Señor y seamos parte de la edificación de este cuerpo. Hermanos, recuerde que el Señor le va a llamar un día a decirle: ¿qué has hecho con los dones que te he dado? O somos esa iglesia que se activa y sirve al Señor, o somos esa iglesia que en un momento el Señor tendrá que llamar a cuentas. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de servir a Dios en lo que Él nos ha llamado? Y el Señor nuevamente nos recuerda que Él es el autor de los dones, que Él nos dio un llamado para que le podamos servir, y que hoy nuevamente la oportunidad está para que nos acerquemos confiadamente delante de Él. Porque no nos hemos unido a cualquier lugar, sino a la iglesia del Señor, a esa asamblea, a ese grupo de millares y millares de ángeles. Porque Dios nos ha dado una oportunidad de servirle, y esa oportunidad es única. Si el Señor hoy nos llamara a su presencia, podríamos tener la certeza que el Señor diría: siervo fiel, bienvenido al gozo de tu Señor, porque me has servido, porque has cumplido. O tendríamos que agachar la cabeza porque hemos abandonado las banderas que Él nos dio para ser parte de la iglesia, y nos hemos distraído en las banalidades de este mundo. Realmente hemos entendido que el precio que el Señor pagó por nosotros nos implica un trabajo constante en la obra del Señor y un compromiso ferrante para que podamos llegar hasta el último día llevando las banderas del Evangelio. Señor, yo oro por esta congregación, Dios, y oro, Señor, para que como iglesia seamos motivados a servirte, Señor. Padre, oro, Señor, para que aquellos
que se han quedado quietos, Señor, que han dejado de compartir tu palabra, que han dejado de servirte, Señor, sean movidos por el Espíritu Santo, Señor. Oro, Señor, para que haya un despertar en medio de tu iglesia, para que el Espíritu Santo nos mueva, Señor, como miembros de este cuerpo, a servirte con corazón, Señor, a entregar aún nuestra vida para poder compartir a otros, ser parte de una iglesia que cumple la misión, entender el llamado que como iglesia tú nos has hecho, Señor, para compartir, para servir, para ser parte del proceso constructivo de la iglesia. Padre, oramos, Señor, para que en este momento tu presencia sea, Señor, uniéndonos en ese vínculo perfecto, Señor, del amor. Oramos, Señor amado, para que esta iglesia despierte en tu Espíritu Santo, Señor, y podamos ver, Señor, tu obra presente en cada uno de nosotros. Padre, oramos, Señor, para que tú, Señor, nos hagas esas piedras vivas que se están moviendo y edificando este cuerpo, Señor. Padre, levanta nuestras vidas, Señor, y podamos comenzar a servirte como un pueblo llamado, Señor, sin excusas, un pueblo llamado, Señor, sin tropiezos, un pueblo, Señor, que se motiva porque, Señor, tú vienes pronto y nos has encomendado la tarea evangelizadora, nos has encomendado, Señor, la reconciliación del mundo, nos has encomendado, Señor, el servir a los más pequeños, el estar allí pendiente, Señor, el amar, Señor, la obra, en ser parte del proceso constructivo de la iglesia. Hoy oro, Señor, para que tú seas movilizándonos como iglesia, seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, seas tú cambiando, Señor, todo lo que está impidiendo y toda obra del enemigo dañando corazones, que esté, Señor, dañando las familias, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy la derribamos, Señor, porque el muro que nos separaba, Dios, ha sido derribado, y tú, Señor, levantas una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia que entiende, Señor, el poder tuyo actuando, Señor, sobre cada creyente. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu obra preciosa. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jesús. ¿Qué tal si usted, ahí donde está ahora, por la persona que está a su lado, no sabemos qué situaciones puede estar viviendo, y usted ora para que el Señor le fortalezca? Diga hoy: Señor, soy parte de este cuerpo y tú me colocas, Señor, hoy para orar por este hermano, por este siervo tuyo. Padre, glorifícate en él, Señor. Atiende sus necesidades conforme, Señor, a lo que haya en su corazón, en su vida. Señor, fortalécelo, Señor. Oremos unos por otros y digamos: Señor, que tu obra esté presente, Señor, en cada vida, en sus necesidades, en su salud, en su cuerpo. Glorifícate, Señor, con poder, Señor. Restáurale, Señor. Anímale, Señor. Si usted ve una persona por ahí sola a su lado, ore por esa persona, no le deje solo. Hoy como cuerpo el Señor nos une por su Espíritu. No sabemos qué dificultades hay entre nosotros, y el Señor hoy nos une. Nos une. Señor, santo eres tú, Señor. Mientras que estamos orando unos por otros, vamos a confesar que con su poder se rompen barreras.